Comenzamos hoy esta serie expositiva de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios con un lema, que es, escuchen el lema, es en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Cómo es el lema? En Cristo, por Cristo y para Cristo. Ese va a ser el lema que va a regir todas las predicaciones, porque ese es el tema de la carta. De eso nos habla el libro de Efesios. De en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y esta es nuestra primera enseñanza, que se titula La Iglesia en Cristo. ¿Amén? Vamos a leer en esta mañana, vamos a estudiar los versículos 1 y 2 de Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, generalmente hacemos una enseñanza introductoria antes de comenzar a estudiar los versículos del texto, ¿cierto que sí? Cuando hacemos un estudio. Pero esta vez vamos a introducir el estudio de esta carta, empezando a escudriñar el texto en el versículo 1 y 2. ¿Por qué? Porque en estos dos versículos podemos encontrar tres elementos principales que constituyen toda la carta y todo lo que es el tema de la carta, el mensaje. ¿Cuáles son esos tres elementos que encontramos en este texto? Pues eso es lo que vamos a estudiar hoy aquí en este tiempo que el Señor nos permite escudriñar sus escrituras. Vamos a comenzar con esos tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos que estos dos versículos nos muestran? El primero de ellos es una iglesia necesitada de doctrina. Lo primero que vemos en esos dos textos y en todo el libro es una iglesia necesitada de doctrina. Como podemos ver en el texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo identifica a los receptores de la carta usando dos expresiones que en la actualidad no se usan mucho entre nosotros, ¿cierto? Con tanta regularidad, pero que para el apóstol eran expresiones muy importantes y eran con las que empezaban muchas de sus cartas, ¿no? ¿Cuáles son esas dos expresiones con las que el apóstol Pablo identifica a los creyentes en Éfeso? ¿Cuáles son? Ustedes que tienen ahí sus Biblias. Santos y fieles. ¿Cuáles? Santos y fieles. Santos y fieles, ¿cierto? Así les llama, santos y fieles. La primera de ellas es santos. Y muchas personas cuando escuchan la palabra santos, se les viene a la mente una especie de hombre místico, espiritual, milagroso, ¿cierto? Angelical, podríamos decir. Otros piensan en un hombre muy piadoso, ¿no? Una persona muy santa, una persona que no le falla a Dios, que es una persona que no tiene pecado. Y muchos piensan de esas dos maneras de una persona santa, ¿no? Cuando se habla de alguien santo, o se ve como un ser espiritual extraño, o se ve como una persona que no tiene pecado, moralmente perfecta. Pero en realidad esa expresión no tiene nada que ver con ninguna de esas dos percepciones que muchos tienen, ¿no? Que en gran medida son resultado de la ignorancia que nosotros tenemos de lo que dice la Biblia y de la superstición, de los mitos que ha metido la falsa doctrina, ¿no? Y que lo han hecho tan popular. Por ejemplo, quisiera leerles una definición religiosa de lo que hay uno de los grupos, de tantos grupos que enseña de una manera equivocada, tiene por santo. ¿Qué quiere decir ellos con santo? Miren lo que dicen ellos. Dice, según este escritor, dice: santo son aquellas personas que se destacan por tener un vínculo muy especial con Dios, que éticamente son intachables, y debido a esto es que alcanzan un estado de elevación que los pone por arriba del resto de los seres humanos. Imagínense este santo. Los santos son declarados por la iglesia y constituyen un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. Entonces, miren lo que para muchos es santo. Para muchos santo es una persona que es intachable, que no peca, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿bíblicamente existe alguien que no peque? No existe, entonces no habría ningún santo, si esa fuera la definición. Obviamente es una definición que es falsa,
porque no corresponde a lo que dice la Biblia. Las Escrituras emplean la palabra santo para referirse a un ser perfecto moralmente únicamente cuando hablan de Dios, ¿cierto? Cuando hablan de Dios, sí estamos hablando de un ser puro, sin pecado, sin defecto, ¿cierto? Solamente cuando habla de Dios. Y por eso la Biblia dice, haciendo un énfasis en la santidad de Dios, dice que Dios es santo, 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 ¿cierto? Algunos han visto esa expresión como diciendo que es 3 veces santo, ¿no? Pero la realidad no es que sea 3 veces santo, como dicen por ahí, sino que los judíos usaban, recuerden, usaban la repetición para enfatizar, ¿cierto? En vez de resaltar con un resaltador como hoy en día, ¿qué hacían ellos? Repetían lo mismo, ¿no? Cuando dice que es santo, 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 está diciendo que es realmente santo, que es puro, que en Dios no hay pecado. Y cuando se usa la expresión para referirse a cualquier otra criatura o a cualquier cosa, porque a veces también se habla de cosas santas, ¿cierto? En la Biblia, ya no se refiere a alguien moralmente perfecto, sino que la Biblia lo usa en 2 sentidos. Primeramente, para hablar de algo que ha sido consagrado a Dios, ¿no? Santo es algo que ha sido, ¿qué? Consagrado a Dios, ¿no? Y entre ellos se puede incluir las personas, ¿cierto? En ese sentido, por ejemplo, nosotros somos consagrados para Dios, ¿o no? Y es en ese sentido que Pablo llama a la iglesia santos, ¿cierto? Pero también lo dice de algunos objetos que se consagraban para el servicio de Dios. Por ejemplo, la mesa de los panes y levaduras era llamada la Santa Mesa, ¿no? Lo que es consagrado para Dios, para su oficio, es llamado santo, consagrado, ¿no? Entonces, en ese sentido los cristianos somos santos. El otro sentido en que se usa esa palabra es en un sentido posicional. ¿Cómo así? Pues la Biblia enseña que después del pecado de nuestros primeros padres, todos los hombres somos pecadores. Así dice la Biblia. El pecado entró en el hombre y todos los descendientes de Adán están muertos en sus delitos y pecados. Desde el nacimiento ya están muertos en sus delitos y pecados. Delante de Dios no hay nadie justo. Así lo dice el apóstol Pablo. Pablo dice: no hay justo ni aún uno. Y todos los hombres pecamos y merecemos condenación. Y eso quiere decir que ningún hombre puede ganarse el cielo a través de las obras. La única manera en que el hombre puede ser reconciliado con Dios es Jesucristo. No hay otra. Él vino a morir en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Todo aquel que oye su palabra, que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo y en su obra de redención, tiene vida eterna. Jesucristo es el único camino al Padre y ese es el Evangelio. Cuando una persona es redimida por Jesucristo, delante de Dios es justificada. ¿Qué quiere decir? Que Jesús paga por el pecado de esa persona. ¿Cómo queda la cuenta de esta persona delante de Dios? La cuenta de pecado. ¿Cuánto debe esta persona si ha sido justificada? Nada, queda en cero, ¿cierto? Ella tenía una deuda, pero cuando Cristo la redime, su cuenta le queda ¿qué? En cero. Y en ese sentido podemos decir o hablar de una santidad posicional. Es decir, delante de Dios nosotros somos santos porque en nosotros no hay pecado en la cuenta, ¿cierto? Miren la diferencia. No estamos hablando de que no hay pecado en la práctica. En la práctica nosotros todos somos pecadores. Pero delante de Dios, en nuestra cuenta con la justicia, nosotros somos santos, ¿cierto? En ese sentido, Jesucristo pagó por nosotros y por eso podemos entrar al cielo. Mis hermanos, yo les pregunto, ¿con qué grado de santidad podemos entrar al cielo? ¿Podemos pasar raspando? ¿Qué creen ustedes? No. Por eso no somos medio santos delante de Dios. O somos perfectos o no. Vale, ¿cierto? Y la Biblia dice que con una sola ofrenda el Señor Jesucristo hizo perfectos a los santificados. Delante de Dios somos perfectos, ¿cierto? Así nos mira Dios. Miren lo interesante, que nosotros a veces pensamos que Él nos mira dependiendo del esfuerzo que hemos hecho, pero resulta que Él siempre si somos redimidos realmente, pues Él siempre nos ve santos. Y eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando escribe
y les dice santos a la iglesia que está en Éfeso. Todos los creyentes somos justificados y hechos perfectos delante de Dios, aunque obviamente en nuestra práctica todavía estemos luchando contra los pecados, conformando cada día nuestro corazón a Dios. Ahora, ¿cuál es la segunda expresión? ¿Cuál dijimos que era la segunda expresión? Fieles. ¿Qué es un fiel en esa palabra? Recordemos que no se trata de lo que nosotros entendemos de la Biblia, sino lo que ella quiere decir. Y en el original, esa palabra fiel que puso el Señor allí, nos habla no precisamente de una persona que mantiene su lealtad, que eso es lo que nosotros entendemos. Una persona fiel es el que es leal, ¿cierto? Pero no, esa palabra no se refiere a mantener la lealtad, sino que en realidad la palabra, la expresión en el original, tiene la idea de alguien que cree en el Evangelio. Miren lo interesante. Esa fidelidad es de alguien que cree en el Evangelio, de una persona que es creyente. Entonces los fieles son aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como Salvador y lo mantienen a través de su vida, manifiestan a través de su vida, ¿no? Y estos son los cristianos. Pecadores redimidos por la gracia, consagrados para el Señor, que delante de Dios han sido justificados y hechos santos, y que en nuestra vida práctica diariamente estamos siendo santificados, y que creemos en Dios Padre, en Cristo nuestro Salvador, y en su palabra como la norma de fe y conducta para nuestras vidas, y todo esto lo manifestamos en nuestra vida práctica. Miren lo interesante, no es solamente saber eso, no es solamente saber el Evangelio, es manifestar el Evangelio en nuestra vida práctica. Ahora, Pablo está dirigiéndose a una comunidad de cristianos, pero es una comunidad específica, es una iglesia específica. ¿Cuál es? ¿La iglesia de qué? La iglesia que está en Éfeso. Y el texto dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y la pregunta que vamos a hacernos en esta introducción de la carta es, ¿cómo era esa iglesia en Éfeso? ¿No? ¿Cómo era esa comunidad en particular? Pues hablemos primeramente de la ciudad. No vamos a hablar de la iglesia primero, sino de la ciudad. ¿Cómo era Éfeso? Éfeso era una ciudad muy importante por ser la capital de la provincia de Asia. Recordemos que los romanos dividieron todo lo que conquistaron en provincias. ¿Sí recuerdan un poco de historia? Y cuando la dividieron en provincias, había una provincia que era muy importante, que era la provincia de Asia. No era el continente, hoy en día conocemos con ese nombre, o la parte que nosotros hoy en día llamamos Asia, no es a lo que se refiere este texto. Está hablando de una provincia romana que le pusieron ese nombre. Ahora, la capital de la provincia tan importante era Éfeso. Y si miramos su historia, podemos ver que Éfeso tiene muchas particularidades interesantes, pero quiero resaltar 4 que nos van a servir mucho en nuestra comprensión de la carta. La primera cosa que es específicamente distinta a otras naciones era la clase de idolatría que había allí. Lo primero es su idolatría, ¿no? La idolatría de Éfeso. Los efesios eran idólatras y particularmente adoraban una diosa. ¿Cuál era? ¿Recuerdan? Diana de los efesios. ¿Recuerdan? Y recordemos que era allí donde estaba el famosísimo templo de Diana. ¿Por qué era tan famoso ese templo? Porque era una de las ciudades más majestuosas que existían a ese momento. Fue considerada como una de las maravillas del mundo antiguo. Diana era conocida como la madre de Asia Menor. La diosa era una deidad de la fertilidad. ¿Y qué pasaba con las deidades de la fertilidad? ¿Cómo eran los cultos a Diana, a una diosa de la fertilidad? Eran cultos que se hacían con orgías, con prácticas obviamente inmorales, donde habían sacerdotisas y se practicaba una cantidad de prostitución idólatra. Entonces imagínense ustedes esa ciudad lo terrible que era, ¿no creen ustedes? Imagínense la idolatría que había allá. Y esto era un asunto importante en ese tiempo. Ir allá era muy importante, ¿no? Para el mundo. Ir a adorar a Diana en esos lugares era importante.
La segunda particularidad que encontramos allí en Éfeso, en esa ciudad a donde el apóstol Pablo está escribiendo, era el feminismo. Miren que nosotros, muchos de los pecados que encontramos aquí en Éfeso, son pecados que uno diría hoy, en nuestra actualidad, uno diría, esto es nuevo, ¿no? Pero resulta que en Éfeso, imagínense, estamos hablando de hace cuánto, y en Éfeso ya había el feminismo, ¿no? Si ustedes de pronto han escuchado un poco acerca de la historia de Éfeso, recordarán que por ser Diana una mujer, la diosa de ellos, pues ellos eran muy feministas. Aparte de eso, ellos tenían la creencia de que las que habían fundado Éfeso eran unas guerreras llamadas las Amazonas, que eran mitad diosas y mitad humanas, ¿no? Entonces había una mitología muy feminista en medio de esa región, y obviamente la cultura era muy feminista, ¿no? Por eso vemos al apóstol Pablo específicamente en esta carta recordándole a los creyentes el orden de Dios, ¿no? Vamos a encontrar a Pablo aquí en el estudio que vamos a hacer enseñándole a la iglesia el orden que Dios estableció en el hogar, y eso es muy interesante. Pero hay una razón de ser, es que en la ciudad había un feminismo muy arraigado culturalmente. La tercera particularidad de esta ciudad era su educación. Éfeso fue fundada por los griegos en el siglo X y se convirtió en uno de los centros más destacados de la civilización griega. Obviamente estamos hablando de un tiempo antes de Cristo, ¿no? Y para ese tiempo se volvió un lugar importante tanto en educación como en política y cultura. Si había un lugar importante en esa región era Éfeso, y también en la educación. Allí había mucho lugar donde se podía estudiar, era un lugar de educación. La cuarta característica de esta ciudad era su prosperidad. Esta ciudad, obviamente, por su ubicación, si ustedes miran un poco el mapa de dónde se encontraba Éfeso, ella se encontraba a orillas del mar Egeo. Siempre que en la antigüedad había una ciudad cerca al mar, que estaba en la costa, en una región donde había mar, pues era muy buena para el comercio por causa de los barcos, ¿no? Ese era el transporte de ese tiempo. Así que Éfeso llegó a ser conocida como un centro comercial para toda la región. Llegó a ser una ciudad próspera con grandes construcciones maravillosas, importantes, que hoy en día todavía se pueden visitar. Obviamente ya no la edificación completa, sino las ruinas, ¿no? Si uno va a esa región, lo que va a encontrar son las ruinas de muchos lugares importantes en la historia. Así que para el mundo, Éfeso era una ciudad famosa, era una ciudad próspera, libre, educada, pero en realidad, delante de Dios, delante de la Escritura, era una ciudad miserable porque no tenía a Dios. Era una ciudad cautiva por el pecado, por la inmoralidad, por la idolatría. Y era una ciudad ignorante de la voluntad, la palabra, el propósito y el diseño de Dios. Miren lo interesante. Ahora yo les pregunto, ¿algún parecido con la realidad? Hoy, ¿cierto? Hoy en día podemos decir que nuestra sociedad es más educada que antes, ¿o no? ¿Cierto? Más educada que antes. Hoy en día podemos decir que somos más prósperos que antes. Hoy en día podemos ver muchas de estas características, pero la realidad sigue siendo la misma. La mayor parte de la población del mundo no teme a Dios, es ignorante de Dios, es idólatra, inmoral, y todo esto sigue siendo exactamente lo mismo. Ahora hablemos de la iglesia, ¿no? Porque no se conoce exactamente el comienzo de lo que fue la iglesia de Éfeso, pero podríamos sacar algunas conclusiones por lo que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice, y encontramos en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, ¿recuerdan cuando vino el Espíritu Santo? Dice que había gente de muchas partes, entre ellas de Éfeso. Puede que de esa región, personas que se convirtieron el día de Pentecostés, hayan ido a su región y hayan predicado el Evangelio y allí se haya salvado mucha gente. Esa puede ser una de las formas en que empezó la iglesia en Éfeso, ¿no?
Pero también sabemos que Pablo, y esto sí lo sabemos con certeza dentro de los escritos bíblicos, que Pablo visitó la ciudad brevemente en un segundo viaje misionero, que enseñó en la sinagoga de ellos y que finalmente dejó a Aquila y a Priscila para que continuaran el ministerio allí, ¿no? Entonces no se sabe si ya existía una iglesia o ellos comenzaron, ¿no? Pudieron haber sido ellos los fundadores, Aquila y Priscila, junto con el apóstol Pablo. Hechos 18 nos muestra esa realidad, dice, más Pablo, Hechos 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegaron a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cesarea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. ¿A quiénes dejó allá? Aquila y Priscila. Aquila y Priscila eran una pareja de cristianos. Y el libro de los Hechos leemos también que otros hicieron su parte también. Por ejemplo, en el libro de los Hechos leemos que Apolos, un maestro elocuente, trabajó también un tiempo allí. Después vemos que el ministerio de Pablo, después de haber puesto allí a Aquila y a Priscila, él mismo regresa allí a Éfeso y predica durante 3 años. Mire, Pablo mismo allí estuvo 3 años predicando. Y uno dice, bueno, 3 años con el apóstol Pablo, eso es una bendición, ¿no? Y si ustedes han leído un poco el libro de los Hechos, recordarán que cuando Pablo predica en Éfeso, aunque hubo mucha oposición, obviamente ese era el lugar del templo de Diana, ustedes recordarán. Muchos estaban alborotados contra Pablo, hubo mucho problema en ese lugar, pero también fue un tiempo donde se ganó mucha gente para Cristo y un tiempo en donde la luz del Evangelio resplandeció en medio de una cantidad de situaciones pecaminosas que había, ¿no? Entonces, cuando Pablo partió otra vez, él no deja solo Éfeso, ¿no? Sino que siempre él está pendiente de ella. Incluso en la Biblia, nosotros estudiamos cuando empezamos a estudiar los libros de la Biblia, estudiamos Timoteo, ¿recuerdan? Y en Timoteo vimos que Pablo deja a Timoteo también otro tiempo para que predique en Éfeso. ¿Por qué? Porque en Éfeso se levantaron falsos maestros y Pablo deja allí a Timoteo ordenar las cosas, ¿no? Entonces, cuando Pablo se fue, también Timoteo hizo su parte, o también enviaron a Onésiforo. Ese nombre está muy bueno, ¿no? E incluso el apóstol Juan, ustedes leen las epístolas del apóstol Juan, y las cartas, perdónenme, del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. ¿Recuerdan las 7 cartas? Una de ellas era para la iglesia de Éfeso. ¿Por qué lo regañaba el Señor a la iglesia de Éfeso? A ver, ¿quién se acuerda? ¿No ha leído el Apocalipsis? ¿Qué dejaron los Éfesos? Su primer amor, exacto, ¿cierto? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces miren cómo Dios a través de muchos otros hombres también les habló, también perseveró en ellos. Ahora yo quiero que ustedes analicen eso porque hay muchas cosas que aprender de todo esto, ¿no? Lo maravilloso de toda esta historia es que podemos ver que en un lugar tan corrompido, ¿cierto? Culturalmente, políticamente y en todos los sentidos, educativamente también, en todos los sentidos, allí en medio de un lugar tan terrible, la palabra de Dios prosperó, ¿sí o no? Claro que sí. Algo que no se me olvidó decirles. La diosa Diana también era la diosa de las hechiceras. Así que en Éfeso también había mucha brujería. También vamos a ver en el libro de los Hechos, cuando ustedes lean el libro de los Hechos se van a dar cuenta que cuando Pablo fue allá se las vio con la hechicería también, porque Diana era, digamos así, la patrona de los brujos, ¿no? Era la diosa de los brujos. Entonces, todas estas cosas, pero en medio de todas esas tinieblas, cuando llega el Evangelio, la luz resplandece. Y eso es maravilloso. Porque uno podría decir, uy, pero es que esta persona es como muy difícil. Yo le predico a aquella, pero a esta no, porque ¿quién convierte a esa persona?
Pues es que usted no la va a convertir. ¿Quién la convierte? Dios. Dios, ¿cierto? Éfeso nos debe recordar que hay que predicarle al que sea, que usted no sabe quién se va a salvar, a quién Dios va a salvar, ¿no? Ahora yo les hago una pregunta, ¿será que todo este paganismo que afectaba a la ciudad de Éfeso también afectaría a la iglesia? ¿Ustedes qué creen? Sí. Claro que sí. Y precisamente por eso es que el apóstol Pablo escribe en esta carta muchas de esas situaciones, ¿no? Recordemos que hace 8 días, hablando precisamente de la Escritura, vimos que todos nosotros venimos a Cristo con nuestros pecados, ¿cierto que sí? Tenemos algunas costumbres que son pecaminosas y que están arraigadas en nuestros hogares, en nuestras familias. De generación en generación lo hemos hecho así. Y cuando llegamos a la iglesia, necesitamos algo para dejar todo ese pecado. ¿Qué necesitamos? ¿Recuerdan? Hace 8 días. La doctrina bíblica, ¿cierto? Miren, no llegamos perfectos al Evangelio y pasa un año y ya somos perfectos. No, todavía se requiere doctrina. Pasan 3 años, como le pasó a esta iglesia con el apóstol Pablo. 3 años con el apóstol Pablo. Uno diría, esta gente ya está, ¿cierto? 3 años con el apóstol Pablo. Luego viene Timoteo, 2 años con Timoteo. Uno dice, esta gente ya está, ¿cierto? Si cristianos fuertes y tremendos, estos que son primero el apóstol Pablo y luego Timoteo. Pero cuando llegamos a Apocalipsis, el Señor, la evaluación de Éfeso no fue la mejor, ¿cierto? Porque constantemente necesitamos doctrina. Y eso es lo maravilloso de esta carta. Esta carta es muy doctrinal y nos va a enseñar mucho a nosotros como iglesia. La iglesia de Éfeso, al igual que las demás iglesias, tenemos problemas. Y necesitamos para solucionarlos la palabra de Dios. Yo le digo a usted que hace parte de esta congregación, todavía hay mucho que arreglar en su corazón. Todavía hay mucho que corregir y muchas decisiones que tomar en el Señor. Y la carta a los Efesios nos va a ayudar con eso. Nos va a amonestar, nos va a exhortar y nos va a enseñar qué es eso que hay que cambiar. Lo segundo que encontramos en esta carta, porque lo primero dijimos que era una iglesia necesitada de doctrina. Lo segundo es un apóstol dispuesto a enseñar. Es lo segundo que nos muestra este texto. En el texto podemos ver claramente que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Ahora, recordemos que Pablo no siempre fue el apóstol Pablo, ¿no? Primero fue conocido como Saulo de Tarso, ¿recuerdan? ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Perseguía a la iglesia. Era el peor enemigo de la iglesia cristiana, era Saulo de Tarso. Recordemos que él hacía parte del Sanedrín y perseguía violentamente a los que predicaban el evangelio. Y así dice la Biblia que Pablo iba por todas partes asolando las iglesias, ¿cierto? Persiguiendo a los cristianos, y hasta ese momento Saulo estaba feliz, creía que estaba alcanzando sus metas, ¿sí? Él era muy orgulloso de ser fariseo, orgulloso de su ley, orgulloso de todo esto, creía que estaba alcanzando todas sus metas, hasta que un día el Señor, cuando él va por el camino de Damasco precisamente a perseguir a la iglesia, Dios se le aparece allí en el camino, le confronta con su pecado, le revela su gracia, y a partir de allí Saulo se convierte en el siervo de Jesucristo, un hombre que fue una bendición para la iglesia. Dios cambió, otro ejemplo de esto, ¿no? Dios puede cambiar lo peor de un ser humano en lo mejor. Dios puede hacerlo, no nos puede a nosotros quedar duda, Dios lo puede hacer. Pero el texto no dice simplemente, el texto que estamos estudiando, no dice simplemente Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿no? Sino que Pablo se identifica con un oficio. ¿Cómo dice el texto? ¿Pablo qué? Apóstol, ¿no? Apóstol, así se identifica el apóstol Pablo, ¿no? Pablo, apóstol. Dios no solamente salvó a Pablo librando a la iglesia de su persecución, sino que además lo llamó al servicio del apostolado. Y recordemos que la expresión apóstol significa uno que es enviado, eso significa. Y llegó a constituir un llamado específico de Jesucristo en aquellos que habían dejado el encargo del evangelio, ¿no? Habían 12 apóstoles y Pablo vino a ser el último de los apóstoles, el 13º, ¿cierto?
Y con su ciudadanía romana, pues él viajó a muchas regiones, sembrando la semilla del Evangelio, fundando y estableciendo iglesias y confirmando el ánimo de los hermanos en todo lugar. Y también escribió muchas cartas con las cuales corregía algunas situaciones que surgían en las iglesias e enseñaba la doctrina del Evangelio. Y una de esas cartas es la iglesia a los Efesios, ¿no? El apóstol estaba muy preocupado por la influencia de la ciudad sobre la iglesia, porque mis hermanos, tenemos que reconocer que somos débiles y que mucho de lo que el mundo dice se nos pega a nosotros, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Uno podría decir que se le pega a los jóvenes, a los niños, pero no, se nos pega a todos, ¿cierto? Nuestra manera de pensar, lo que condiciona nuestra vida, lo que nos hace felices o no. Mucho de eso lo condiciona el mundo, lo que nos permite concebir una realidad agradable o molesta, muchas veces lo dice el mundo. Mire, hermano, yo le digo una cosa, usted pudo haber terminado el año pasado con salud, con su familia, con vida, con provisión para su comida y todo esto, pero si usted no tuvo, para la vanidad del mundo, muchas veces usted se siente triste y dice, no me fue tan bien este año, ¿cierto? Pero no hacemos la cuenta de toda la misericordia, la gracia, la bondad de Dios. Y eso es una realidad. Hay muchos cristianos que se quejan porque terminó el año y no pudo comprarse lo que quería, o no pudo viajar donde quería, o no pudo hacer. ¿Por qué? Porque mucha de la condición, de lo que condiciona nuestro pensamiento, lo dirige no la palabra, sino ¿quién? El mundo. Y el mundo hace que nosotros nos sintamos mal aunque estemos bien, o nos hace sentir bien cuando estamos mal y decimos, yo estoy tranquilo porque estoy bien. Sí, pero la Biblia no dice eso, ¿cierto? Y así pasaba en Éfeso, y por eso Pablo estaba preocupado por esa situación y escribe esta carta. El apóstol Pablo estaba preocupado por la influencia que ejercía sobre la iglesia la cultura pagana de Éfeso, la idolatría de Éfeso, su superstición, y le preocupaba que la iglesia estaba olvidando su identidad en Cristo. Ese es un tema importante de la carta, su identidad en Cristo. Y estas cosas movieron a Pablo a escribir una de sus epístolas más profundas, a enseñar a la iglesia su posición y su ministerio como miembros del cuerpo de Cristo. Así que lo que nos espera en estos domingos próximos es una enseñanza de nuestra posición en nuestro ministerio en el cuerpo de Cristo. Esa posición que hemos obtenido, ¿por qué? ¿Porque nos la ganamos nosotros? No, se la ganó Cristo para nosotros. Ahora, también es importante resaltar que en este saludo Pablo reconoce en esta carta que las circunstancias que lo rodean son parte de la soberana voluntad de Dios. Pablo dice, por la voluntad de Dios. Y eso es interesante, mis hermanos. Porque si notamos, Pablo antes era ese hombre que creía que estaba alcanzando sus logros, sus metas, pero ahora es un hombre que reconoce que ya su voluntad no es importante, sino la voluntad de Dios. Él ya no era Saulo viviendo su propia vida, cumpliendo sus propios sueños, llenando sus propias expectativas, sino que ahora era Pablo un hombre que vivía al servicio de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y la expresión que él usa allí, por la voluntad de Dios, es especialmente significativa si recordamos de dónde está escribiendo Pablo. ¿En dónde estaba Pablo cuando escribió Éfeso? A los Efesios. ¿En dónde? En la cárcel. Esta es una de las cartas que él escribe desde la cárcel. Pablo escribe estando preso, muy probablemente esta fue cuando él estaba preso en el año 60 después de Cristo en una casa, ¿recuerdan? Que fue el encarcelamiento en una casa, que se pusieron soldados allí y él estuvo allí preso por un tiempo. Pero Pablo no está desesperado o desanimado en su carta por esa situación. Yo no sé cómo estaría usted después de que lo encarcelan injustamente, ¿cierto? Pero Pablo no está desesperado. En sus cartas, usted se da cuenta que en esta carta no va a encontrar a Pablo diciendo, ayúdenme, esto es injusto,
alguien pase esto a los tribunales porque lo que me están haciendo no debería ser así. Miren lo interesante, ¿no? Pablo no usa estas cartas para decir los romanos son terribles, miren cómo me tienen, no, nada. Usted no encuentra en la carta una sola queja de Pablo con respecto a su situación, ¿no? Sino que él identifica sus situaciones presentes como parte de la soberana voluntad de Dios, ¿no? Y eso es maravilloso. Y en vez de luchar contra esas circunstancias que hacen parte de la soberanía de Dios, y en vez de quejarse, él las aprovecha para hacer el trabajo que él sabe que tiene que hacer, que es predicar el evangelio. Y allí mismo escribió no solamente la epístola de los Efesios, sino también la de los Filipenses, Colosenses y la de Filemón. Miren, ¿aprovechó este hombre el tiempo en la cárcel o no? En la prisión, ¿no? En una casa. Dice, hermano, las circunstancias del apóstol al escribir esta carta nos confrontan con nuestra realidad. La vida de los creyentes siempre está en las manos de Dios. Siempre está en las manos de Dios. Ya sea que lo aceptemos o no, el Señor siempre hará su voluntad en nosotros. Y usted puede resistirse y luchar contra sus decretos, pero eso no soluciona nada. O puede aceptar la sabia providencia de Dios, descansar en su bondad e incluso amarla y aprovecharla para hacer lo que usted tiene que hacer. Y aquí Pablo nos hace reflexionar acerca de lo que es la vida, ¿no? La vida de los hombres en esta tierra. Cuando estamos en Cristo, pensamos equivocadamente que tenemos el control, ¿no? Y creemos que podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros deseemos. Que podemos escribir nuestra propia historia. ¿Te han escuchado esa expresión? Que nosotros podemos escribir nuestra propia historia. Pero resulta que eso no es tan así. Y cuando pensamos de esa manera, desperdiciamos nuestros días corriendo como el mundo detrás de la vanidad y de los afanes de este mundo, estresados y llenos de ansiedad por las cosas pasajeras. Pero cuando Cristo nos sale al encuentro, al igual que salió al encuentro de Saulo en el camino de Damasco, pues nos damos cuenta que Él es el Señor, que es Él quien realmente tiene el control y que estamos aquí para servir a Dios, que estamos aquí para hacer lo que Él quiere, que lo que verdaderamente importa no son nuestros planes efímeros, sino su plan eterno, y que Él, nuestro buen Dios, es el soberano escritor de nuestra historia. Esa es la vida real. Nosotros no somos los escritores de nuestra historia. ¿Quién la escribe? Dios. Dios la escribe como Él quiere. Dios la escribe como Él quiere. Yo les pregunto, ¿será que Pablo se imaginaba estar preso por allá en Roma? ¿Será que él lo anhelaba? Algún día dijo, cuando empezó el año, el 1 de enero, dijo, este es el año de mi prisión, ¿sí? Porque hay que decretar al comienzo, dicen algunos, ¿no? Seguramente Pablo dijo, este es el año de mi encarcelamiento, ¿no? Obviamente que ese no era su deseo, ni su anhelo, ni nada de eso. Pero cuando estuvo allí, él dijo, esto es la providencia de Dios. La pregunta es, ¿identifica usted la providencia de Dios en las situaciones difíciles de su vida? ¿O vive quedándose como el mundo? ¿Identificamos la soberana voluntad del dueño, del Señor de todo esto, del escritor de nuestra historia? Porque si usted está como el mundo, pensando que puede escribir su propia historia, debe estar quejándose de lo que ha salido mal para usted, ¿no? Pero si usted puede entender que el escritor es Dios y que es sabio, misericordioso, pues debe estar contento porque el escritor es nuestro Dios. Hay un tercer elemento en esta carta y es el tema. Un tema maravilloso. Desde los primeros versículos vemos este tema. El tema de la carta se manifiesta desde estos dos primeros versículos. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 1 después de a los santos y fieles? ¿Qué dice? A los santos y fieles en Cristo Jesús.
a los santos y fieles en Cristo Jesús. Ese es el tema que ocupa al apóstol en esta epístola. La iglesia en Cristo. Por eso el título de esta predicación. Y en ese sentido, como decía en la introducción de la enseñanza, la ignorancia nuestra en cuanto a ese tema, pues abre la puerta al engaño, a la superstición, al miedo y a muchas otras cosas que nos privan de los privilegios de conocer la verdad, de conocer la palabra de Dios. Y ese era el caso de la iglesia de Éfeso. Había muchas cosas todavía que ellos no entendían. Pero no solamente la iglesia de Éfeso. Tenemos que decir que todas las iglesias que estamos en Cristo, pues estamos en proceso de aprender, ¿no creen ustedes? ¿Nos las sabemos todas? No, nos falta mucho, ¿no creen? Y como nos falta mucho, lo que necesitamos todas las iglesias es la doctrina. Dentro de nosotros todavía hay muchas cosas que son superstición, hay muchas cosas que hay que corregir, hay mucho pecado todavía en nosotros. Y todos los creyentes necesitamos cada día crecer en el conocimiento bíblico, el conocimiento de la doctrina de Dios. Y por eso es importante esta carta, esta epístola de los Efesios. Porque es Dios enseñándonos doctrina, doctrina para la vida, doctrina que nos va a enriquecer nuestro espíritu en el Señor. Y Pablo habla de la iglesia en Cristo, que es el tema, dividiéndolo en dos partes. Primeramente nos habla de los privilegios que supone esa vida en Cristo. Y aquí yo les pregunto, ustedes que son creyentes, que llevan años en el Evangelio, ¿hay algún privilegio por estar en Cristo o todo es padecimiento? Hay privilegios. Porque hay cristianos que se quedan como si esto fuera el acabose para uno convertirse, ¿no? Pero no, nosotros tenemos que decir que tenemos muchos privilegios, ¿cierto? El hecho de poder tener hogares, de poder tener hijos, el hecho de poder tener vida, el hecho de poder enseñar el Evangelio, el hecho de ser reconciliados con Cristo, de tener la seguridad que si hoy morimos, estamos con el Señor. Esos son privilegios que no tiene el mundo, ¿no creen ustedes? Y esa es la realidad. Y Pablo lo primero que nos muestra son esos privilegios. Tenemos nosotros privilegios por ser, obviamente, hijos del Señor. Y el saludo del apóstol comienza con la habitual bendición doble del apóstol. Él empieza diciendo gracia y paz. Ese es el saludo del apóstol. Ahora, si vemos, es una expresión primeramente griega, porque en la cultura griega se usaba la palabra gracia y era una expresión habitual, ¿no? Esa era parte del saludo, la gracia, ¿no? Y para nosotros los creyentes, esa palabra gracia nos habla de la esencia de nuestra fe, ¿no? De la absoluta generosidad de Dios para con nosotros, que no lo merecemos, ¿cierto? A regalarnos vida en Jesucristo. Esa es la gracia para nosotros. Y la paz fue una expresión tradicional, ya no de los griegos, sino de ¿quiénes? De los judíos. ¿Recuerdan cómo decía el judío cuando se encontraba con el otro? Decía shalom, decía, ¿cierto? Shalom era paz, paz a ti. Así que Pablo también usa esa expresión que es judía, y con esa palabra Pablo no está hablando precisamente de la ausencia de problemas, que es lo que algunos piensan que es la paz, ¿no? Sino que más bien tiene que ver no con las circunstancias exteriores, sino con la condición permanente que resulta de ser beneficiarios de la gracia de Dios. Cuando usted es beneficiario de la gracia de Dios, tiene una condición permanente. Usted es salvo y eso le da paz. Usted puede estar en la ruina, luchando con problemas financieros, pero en medio de todo eso usted sabe que es salvo. Usted puede estar en medio de una enfermedad, agonizando ya, pero usted en medio de esa situación usted sabe que es salvo. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Eso no tiene que ver con las circunstancias. Es la paz de ser hijo de Dios, de la paz de ser recipiente de la gracia del Señor. Ahora, Pablo usa esa expresión, una griega y otra judía, para hablar a la iglesia, que era mixta, también había judíos y griegos. Y sin importar las condiciones físicas que podamos estar pasando, el creyente siempre está bajo la gracia de Dios en Cristo y como resultado disfruta de una paz maravillosa, ¿no creen? Esa es la realidad. Y de la misma manera, esta epístola también
empieza hablándonos de los privilegios, ¿no? De la misma manera, esta epístola, el apóstol despliega de una manera hábil el eterno y glorioso plan de redención ante nuestros ojos. El apóstol Pablo, enfocándose en Dios, no solamente como el autor, sino el beneficiario del plan de redención, resalta también los privilegios de nosotros como iglesia. Los privilegios que nosotros tenemos como iglesia. Así que en el estudio de esta epístola, en los primeros 3 capítulos, que son muy doctrinales, pues vamos a estar hablando de esos privilegios, ¿no? Primero, del plan soberano de Dios para nuestras vidas y de los maravillosos privilegios que tenemos nosotros como iglesia para disfrutar. Esa va a ser la primera parte del estudio. La mitad del estudio va a ser acerca de esos privilegios. Vamos a ver temas como la elección soberana de Dios, la reconciliación por medio de Cristo, la herencia que tenemos nosotros en Cristo, todo eso lo vamos a ver. Pero también es importante resaltar que en la salutación que tenemos allí, que estamos estudiando, el apóstol termina recordándonos a nosotros quién es el que nos da esa bendición de la gracia y la paz. ¿Quién nos da esa bendición? Según el texto, versículo 2. ¿Quién nos da la gracia y la paz? Dios. Nuestro Dios Padre es Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. El texto dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esas dos expresiones nos recuerdan nuestra responsabilidad como creyentes. Todos los creyentes tenemos un Dios que es nuestro Padre, ¿cierto? Al cual debemos honrar con nuestras vidas, con nuestras palabras. Y a un Señor que es Jesucristo, el Redentor, al cual debemos estar sujetos. Miren lo lindo. Uno podría hablar solo de los privilegios, pero Pablo aquí habla del privilegio y de la responsabilidad. Usted tiene el privilegio de ser salvo, pues usted tiene un Padre y tiene un Señor. Y al igual que en este versículo, en la segunda parte de la epístola, es decir, desde el capítulo 4 hasta el 6, el apóstol nos va a hablar de la responsabilidad que tenemos nosotros en Cristo. Esa va a ser la segunda parte del estudio. Y esa parte práctica de la iglesia obviamente también es muy importante para nosotros. Se fundamenta en la doctrina y es importante. Si somos hijos que disfrutan de los privilegios, pues tenemos también una responsabilidad, la responsabilidad de vivir para Cristo. Y esta es la diferencia entre el que realmente es hijo de Dios y el que no lo es, ¿no? Cualquiera puede buscar a Dios solamente por el beneficio, pero solamente los hijos honran a su Padre Dios. Solamente los hijos se sujetan a su voluntad y aceptan el señorío de su Salvador y viven para su gloria. Así que ser miembro de la Iglesia de Cristo es un gran privilegio, porque eso quiere decir que somos beneficiarios de la gracia de Dios en Cristo, una gracia que nos reconcilia con Dios, que nos bendice, que nos hace herederos, pero también constituye una gran responsabilidad. La responsabilidad de vivir como hijos de Dios, de caminar en este mundo como es digno del llamamiento con el que hemos sido llamados, como luminares que reflejan con su vida la luz del Salvador en medio de este mundo en tinieblas. El estudio de esta carta va a ser muy importante, mis hermanos, para nosotros, y es importante para esta generación, para la realidad que estamos viviendo ahora, porque va a tratar 4 aspectos de la vida que son importantes para el hombre y que en nuestro tiempo están en crisis. 4 aspectos importantes que en nuestro tiempo están en crisis. ¿Cuáles son esos 4 aspectos? Primeramente, la carta se centra en Dios y en su plan soberano, y eso nos habla del sentido de la vida. El sentido de la vida. Nunca antes en la historia el hombre se halló tan falto de sentido como en este tiempo. Ustedes miren las cifras de suicidio. En gran parte se deben al sentido de la vida. Muchos dicen, no, la vida no tiene sentido, y sencillamente pierden toda motivación. Ese es un tema importante dentro de la carta. Ahora, esta carta también nos enseña lo que es la iglesia en Cristo.
Y eso tiene que ver con la identidad. Y ese es otro tema que está terrible en este tiempo, la identidad. El hombre ha perdido lo que es la identidad. También nos ilustra acerca de los verdaderos privilegios que tenemos nosotros en Cristo, y esto nos habla de una correcta valoración de la vida. Ese es un tercer tema, la correcta valoración de la vida. Y finalmente nos recuerda nuestra responsabilidad de vivir para Cristo, y esto nos habla del propósito. Así que hay 4 cosas importantes que va a tocar esta carta, que son el sentido, la identidad, la valorización y el propósito. La valorización que hacemos de la vida, de las cosas, del mundo y del propósito. Podemos ver que es importante el estudio de esta carta para nuestra iglesia, para nuestro tiempo, y va a ser muy relevante para nosotros como creyentes. Ahora podemos concluir diciendo que, al igual que nuestro lema con el que empezamos esta enseñanza, la carta a los Efesios nos enseña lo que es estar en Cristo, ¿cierto? Los privilegios que tenemos por Cristo y la responsabilidad que tenemos de vivir para Cristo. Es decir, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Por eso es el lema de nuestro estudio. Porque en sí eso es lo que nos va a enseñar el Señor a través de este precioso estudio. Así que ese va a ser el tema de esta carta, y le pido al Señor que en medio de este estudio de Efesios, nuestro corazón sea como esa buena tierra, donde la semilla del Evangelio cae, donde la semilla de su palabra cae y produce un fruto abundante. Quiera el Señor permitirnos ser una iglesia que reciba este mensaje y que nos cambie la vida, el libro de Efesios, que cambie nuestra manera de pensar, que nos dé una orientación en medio de la confusión que vive el mundo en este tiempo. Así que les invito, mis hermanos, a que terminemos este tiempo orando al Señor, pidiéndole que nos ayude, que nos enseñe y que nos permita, a través de este estudio que vamos a hacer, crecer en conocimiento de su palabra, de su voluntad, de su Hijo y también de nuestra posición como iglesia. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Oremos. Amado Señor, queremos hoy agradecerte el comienzo de este estudio de la epístola de Pablo a los Efesios. Gracias, Señor, porque es un nuevo desafío, un reto, Señor, cada vez que empezamos a estudiar una carta. Señor, reconocemos que nosotros no podemos entender tus escrituras sin la asistencia de tu Espíritu, sin la iluminación de tu Espíritu. Nosotros no estamos capacitados para comprender en la profundidad este libro, y mucho menos para vivirlo. Hoy oramos para que nos ayudes, Señor, que en medio de este estudio tu Espíritu Santo nos enseñe. Te pedimos que en medio de este estudio tú produzcas en nosotros el querer como el hacer. Permite que cada enseñanza esté llena de la gracia de tu Espíritu, para que podamos no solamente aprender, sino practicar todo lo que tú nos enseñas en este texto. Permite que nuestra mente se renueve a través de lo que nos vas a enseñar. Quita de nuestro corazón toda resistencia y permite, Señor, que podamos estar abiertos a lo que tu palabra nos enseña. Señor, es nuestro deseo, nuestra voluntad, Señor, que tú penetres en nuestro corazón y transformes nuestra vida a través del estudio de esta carta. Señor, te lo pedimos, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que se resiste a tu voluntad, al cambio, Señor, según tu propósito. Ayúdanos, Señor, que el sentido de la vida, que el propósito, Señor, que la forma en que valoramos las cosas, Señor, que todo aquello que hay en nuestro interior sea transformado y podamos nosotros salir renovados de este estudio de la carta de los Efesios. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das hoy de comenzar, y te pedimos ayúdanos a terminar de buena manera, Señor, esta carta, aprendiendo, regocijándonos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.